Ahí estamos en directo nuevamente con otro programa desde el sur de Chile, desde Osorno, y estamos con un invitado muy especial, con Cristian de Argentina. La temática de hoy día es la importancia de la meditación en estos tiempos, en qué nos puede ayudar la meditación. Entonces, nos vamos a presentar partiendo por Cristian, nuestro invitado desde Argentina. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué meditación practicas, hace cuánto tiempo, y así vamos a ir conversando también con Felipe y después al final yo, y a ver qué tipo de meditación estamos haciendo, ¿ya? Buenísimo. Gracias, Alex. Hola a todos. Soy Cristian, estoy desde Córdoba, desde las sierras, desde un lugar hermoso acá, muy metido en la naturaleza. Actualmente estuve viajando, estuve bastante tiempo, mitad del tiempo en Asia, mitad del tiempo en Europa, y hace 6 meses aproximadamente que volví a Argentina. Y me estoy dedicando, dentro de lo que vos decías de la práctica de meditación, además de continuar con mi práctica y seguir estudiando, estoy llevando adelante algunos programas, seminarios, talleres de mindfulness puntualmente. Es la práctica que he elegido para, para mi, valga la redundancia, mi práctica personal. Mindfulness, que es traducido en español como atención plena. A veces Ajá. cuesta mucho pronunciarlo a esa palabra en inglés, media rara. Ujú. Eh, y bueno, justamente es después de explorar en Asia, estuve un tiempo, me preguntabas hace cuánto que medito, son aproximadamente 5 años, pero hace 4 años empecé ya a hacer como más seriamente retiros, principalmente en Tailandia en su primer momento y después más en Myanmar y en India, en donde tuve la suerte de estar bastante en contacto con maestros de distintas tradiciones allá, dentro del budismo tibetano, dentro del budismo más clásico que se llama Theravada, que es el budismo que está en Tailandia, en Laos, en Myanmar, eh, y después también explorando algunos otros tipos de prácticas budistas. eh, pero bueno, de toda esa exploración, de pasar tiempo en los monasterios y poder tener tiempo para dedicarme a la práctica y profundizarla, cuando decidí volver a Argentina, como que elegí la práctica de atención plena, de mindfulness, para seguir mi continuidad y para también compartirla. Ajá. Entonces, Felipe, si tú puedes también ir agregando algunas cosas ahí. Sí, yo, bueno, me gustaría, Cris, antes de yo hablar un poquito, si pudiera como explicar un poco esto del mindfulness, porque es algo que está muy en boga hoy en día, que se utiliza a nivel de empresa, eh, es como, por así decirlo, como una meditación que ha entrado en el sistema más de mercado también, y es más aceptado de una u otra manera. Entonces, si pudieras explicar un poquito de qué se trata como a grandes rasgos, porque yo creo que mucha gente lo ha escuchado nombrar. Eh, entonces, para tener más claro ese concepto. Buenísimo. Hoy en día, mindfulness es una palabra que deriva de un término, una palabra en sánscrito, que es el lenguaje que se hablaba en India 2500 años atrás, en los tiempos de Buda, y esa palabra sati significa recordarse. Entonces, de alguna manera, cuando uno se dedicaba desde esos entonces a la práctica de meditación, mindfulness era entendido como una cualidad de la mente que permite dirigir la atención y sostenerla prolongadamente e intencionalmente en lo que yo quiero tener la atención. Generalmente se practicaba o con visualizaciones, con la respiración o con un mantra. Entonces, mindfulness desde esa concepción tradicional significa como recordarse
que mi atención está como depositada en ese objeto al cual yo decido como dirigir mi atención. Y muchas veces, fundamentalmente hoy en día, viene como readaptado el término, porque es muy normal que nos suceda a nosotros que nos olvidemos de lo que está sucediendo o que estamos presentes, que quedemos absortos en algún pensamiento o en alguna distracción, que nos acordemos de algo del pasado, del futuro, y se nos pase por delante de las narices el presente y todo lo que el presente tiene para ofrecernos. Entonces, hoy en día la práctica de mindfulness en Occidente ha tenido mucha aceptación, como decías vos, porque prácticamente el cultivar la presencia muchas veces se asocia mindfulness a estar presente, ¿no? Como hoy en día es como esa la traducción más fácil, como atención plena a lo que sucede, a las cosas como son, y ha tenido mucha aceptación, como decía, porque esa cualidad de aprender a dirigir la atención a las situaciones como se van presentando es uno de los elementos fundamentales para uno empezar a gestionar y a manejar situaciones difíciles en la vida, como estrés, ansiedad, emociones intensas, preocupaciones, porque uno cuando de alguna manera logra conectarse en vez de evadir, estar presente y conectarse principalmente con su cuerpo, con sus emociones, con sus pensamientos, uno logra generar como un espacio en donde de a poco, cultivando algo de ese espacio, uno puede aprender a permanecer en distintas situaciones, a disfrutar más las situaciones que son más agradables, a tener más estabilidad y más firmeza, encontrar recursos internos ante los vientos de emociones y pensamientos que a veces nos llevan. Y hay otra parte que es muy importante, que es empezar a apreciar más las cosas que tenemos, lo que vivimos, en vez de todo el tiempo ir a buscar lo que nos falta o lo que creemos que nos falta. Entonces, uno de los principales motivos por qué mindfulness hoy en Occidente es muy acertado es primero porque uno no necesita sentarse como en la pose o estar en un monasterio para darse cuenta que uno puede estar presente ante lo que sucede. Uno puede estar en una charla con un amigo, con su hijo, con su pareja, uno puede estar leyendo un libro, uno puede estar caminando, uno puede estar tomando mate, y siempre está la oportunidad de ser consciente de lo que está sucediendo. Entonces, y al automáticamente uno entrar en contacto con eso, uno puede empezar a apreciar la cantidad de cosas hermosas que ya tenemos y que a veces no las reconocemos o no las tomamos en consideración. Y ese apreciarlas, ese tocarlas, ese advertirlas, admirarlas, reconocerlas, ya predispone en nosotros de decir, wow, hay muchas cosas que realmente no estoy viendo, y eso ya también habilita que las cosas más difíciles también tengan otra tonalidad, otro color, otra Sí, dimensión. podríamos ahí me gustaría como agregar a lo que tú estás diciendo, que es como re importante, estas cosas sutiles que uno deja como de darle importancia en el día a día, porque tú puedes estar llevando esta técnica o método, llevándolo a la palabra meditación en sí. Meditación puede ser, tú estás cocinando, estás meditando, estás barriendo, cualquier cosa que tú estés haciendo, estás llevando tu atención plena, y al llevar la atención ahí, empiezas a notar otras cosas, empiezas a notar cosas que a lo mejor tú no te das cuenta que estaban y que son simples. No sé, el mismo hecho de ir caminando de repente por la calle y notar, no sé, la presencia de los árboles, porque mucho de nuestro comportamiento actual es automático, es como si es dormido, ¿no? Vamos solamente pensando todo el día y es como una burbuja y no notamos cosas como bien sutiles, o de repente la mirada con otra persona, o de repente vamos tan metidos que ni siquiera vamos viendo lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que estas prácticas como la que tú realizas sirven mucho en el contexto de que esto, a valorar cosas que de repente uno da por alto.
a propósito del primer punto que conversábamos antes de entrar en esta conversación, que tiene que ver con qué importancia tiene la meditación en estos tiempos. Entonces ahí ya como que dejas entrever la importancia en estas cosas que uno generalmente no valora y que realmente está como en el caos mental todo el rato, y cuando tú colocas tu atención dentro de ti o en lo que estás realizando, hay un cambio cualitativo importante ahí y eso es súper valioso. Ahora me gustaría también como que esto también sea como un programa de conversación donde Felipe también pueda contar y yo también qué tipo de meditación realizamos cada uno. ¿Ya? Entonces, Felipe, si tú nos puedes contar un poquito qué tipo de meditación practicas, hace cuánto tiempo, eso. Ya, mira, yo comencé un poco desde la psicología humanista a explorar el tema de la meditación, porque gran parte de la psicología humanista se centra en justamente hacerte consciente del aquí y del ahora, eh, del momento presente, para poder identificar lo que necesita cambiar, modificar. Y desde ese concepto del aquí y el ahora es donde comencé a ver que efectivamente eso había nacido también desde el estudio de la meditación de tradiciones ya ancestrales. Eh, y mi primera experiencia fue con Vipassana, hace mucho tiempo atrás. Vipassana principalmente es una técnica que se centra en fijar la atención en el proceso de la respiración. Y claro, en realidad parece bastante simple cuando uno lo dice, pero la mente, como es tan inquieta, se convierte en un proceso complejo, el tener la voluntad sobre tu mente y sobre el foco que quieres que tu mente tenga. Entonces, un ejercicio tan simple como observar cómo el aire entra en tu cuerpo y cómo el aire sale de tu cuerpo, revela muchas cosas respecto a tu propia mente, te va mostrando muchas cosas cuando fuerzas a tu mente a que se centre en un aspecto. Esa fue la primera experiencia que tuve. También he conocido la meditación Zen, eh, que es bien parecida porque todas las meditaciones finalmente, o la gran mayoría de las meditaciones remiten a buscar el control sobre tu mente o el poder direccionar tu mente y que no sea tu mente la que te direccione a ti. Entonces, trabajar esa voluntad, la mayoría de las meditaciones lo busca. La meditación Zen a mí no me gusta tanto porque es una meditación que es más bien rígida en términos de la postura, de la práctica, es bien exigente también. Y yo soy un poquito más desordenado, entonces me gustan meditaciones que tienen que ver más con la contemplación, por ejemplo. Meditaciones con la naturaleza me agradan bastante porque siento que estoy un poquito más libre de ciertos ritos, de ciertas posturas, de los tiempos. Y creo que también que me conectan un poco más con el lugar y el entorno donde por lo general vivo, que es el sur de Chile. Eh, Creo que un primer paso importante siempre para poder generar algún cambio en uno mismo es poder tener cierto poder o poder ejercer cierta voluntad sobre nuestra mente. Todos los procesos psicológicos, sociales, eh, que necesitan autonomía o que necesitan que nosotros gestionemos esos procesos, como primer paso es fundamental que podamos controlar nuestra propia voluntad y nuestra propia atención sobre ciertos fenómenos. Entonces siempre es recomendable, diría yo, practicar algún tipo de ejercicio que nos ayude a monitorear nuestra mente y a ejercer voluntad sobre la mente. Actualmente estoy intentando meditar con la naturaleza más que todo, porque es lo que más y a través de la contemplación. Es una meditación bastante visual, eh, pero que creo que tiene una raíz también ancestral acá en Latinoamérica, porque los elementos naturales con los cuales uno se relaciona
también ayudan a transformar tu estado de ánimo, ayudan a transformar tus pensamientos, te ayudan a enraizarte, a pertenecer a un lugar, a generar una identidad también que se conecte un poco más con nuestros ancestros, con lo que está antes de nosotros. Entonces, para mí es bastante potente ese tipo de práctica. Eso podría ser. Sí, interesante que acá también en el tema ancestral indígena es muy, muy potente, muy profundo, ¿ya? Muy, muy bonito eso, lo que sucede acá con estas prácticas que te llevan a un espacio interior. En el fondo, para mí, puede ser es como una excusa para entrar en tu mundo interno, en realidad. Y desde ahí pueden haber técnicas variadas. Ahora, contando un poco desde mí, como para que la gente igual que no me conoce y pueda como también saber desde dónde estoy parado. Hace como 12 años empecé con yoga, Kundalini, ¿ya? Que es desde el foco de la concentración y también meditación desde un sentido. Luego de eso tuve varias prácticas como energéticas y llegué a las meditaciones de Osho, ¿ya? Y ahí me quedé, ¿ya? Fue como que sentí que era lo mío eso, porque sentía que con las otras prácticas, si bien entraba, había algo ahí que no funcionaba mucho, entonces como que era muy mental. Entonces desde ahí empecé a practicar la meditación dinámica, que no sé si bueno, Felipe la conoce, no sé si Cristian, que es una catarsis tremenda, la catarsis de liberación para llegar como al silencio interno y diferentes prácticas también, no solo lo de ese mundo, pero en ese sentido me empecé a dar cuenta de toda esta como armadura emocional de temas ahí no resueltos que de alguna manera eran un problema como para que la conciencia pudiera entrar o la atención pudiera entrar en ese espacio interno porque ya que como era como que rebotaba. Entonces no estoy diciendo que ese sea como el método que a todos le va a hacer el sentido. A mí, en mi parecer, en mi camino apareció y fue lo que me ayudó. Como hablábamos también en un programa pasado, no toda la psicología, hay varios tipos de psicologías, varias formas de ver esto, varias formas de entendimiento. Entonces, entonces desde ahí empecé como a profundizar en este tipo de meditación que algunas son catárticas y algunas son más como más pasivas, por decirlo de alguna manera. Y, y también fue como un proceso como de terapia en realidad, ¿ya? Como de ir botando quizás basura del subconsciente que imposibilitaba como profundizar en meditación. Ahora, este tema, igual como todos los temas que hemos tocado en este programa, da para mucho, ¿no? También estuve, qué sé yo, en India, en Nepal, tuve la suerte y no sé, la gracia de haber estado allá, de haber conocido también ahí a los Sikh, ya, uno que otro templo budista, haber meditado ahí con los monjes, potentísimo también. Eh, Así que esto da como para tiene varias aristas en realidad la meditación. Había puesto acá un poco como para ordenar. Eh, hay una cosa que quiero compartirle a los dos. ¿Se puede dejar la mente en blanco? ¿Es real eso? ¿Alguna vez alguien habrá podido en el mundo? ¿Buda habrá podido dejar la mente en blanco? ¿Qué creen? Cristian, Felipe. ¿Voy yo? Dale. Mm, mira, bueno, eso es un concepto, yo creo que está bien popularizado en general. Cuando se habla de meditación, muchas personas piensan que el objetivo justamente es ese, dejar la mente en blanco. Yo, dentro de la práctica meditativa que he tenido, no he estado ni cerca de eso. Eh, pero sí, lo que he podido observar es
he podido llegar a observar mi propia mente en algún momento y sentir un cierto descanso de mis propios pensamientos o de estas cosas de estas formas casi automáticas, de estas cadenas de pensamiento prácticamente automáticas que se dan. He podido en algún momento observarlos desde una cierta distancia y poder sentir que yo no soy eso, o que hay una parte de mí que está un poco más allá de eso. Por lo tanto, he podido quizás en algún momento entender que los procesos mentales no soy yo totalmente, sino que es una parte de mí y que puedo observarla y que puedo alejarla, verla como, por así decirlo, como desde fuera. Eso es lo más cercano que yo por lo menos he podido experimentar respecto a la mente en blanco, a ese concepto de mente en blanco. Tampoco creo que el alcanzar una mente en blanco sea un objetivo en sí mismo, o tenga algún sentido en sí mismo, porque para mí entender el proceso de la meditación busca la autonomía y el poder imprimir la voluntad sobre tus focos de atención. Por lo tanto, dejar la mente en blanco en realidad, no sé, no creo que tenga mucho, para mí por lo menos, ese concepto no tiene mucho sentido, buscarlo tampoco. Porque ya el solo hecho de poder observar tu mente o tu neurosis, también pudiéramos decir, observar ese proceso te da un poder para poder gestionar sobre eso. Entonces eso ya me parece mucho más interesante. Eso es lo que podría acotar a esa pregunta. No sé tú, Chris, ¿cómo lo ves? ¿Habías escuchado el concepto, me imagino? Se escucha perfecto, buenísimo, muy interesante. La pregunta creo que es muy interesante. Creo, como dices tú, como humanos tenemos una mente que tiene sus procesos, su forma de funcionar, y en función de esa forma de funcionar, definitivamente a través de la mente percibimos la realidad, ¿no? No solamente a través de los sentidos, sino que hay mucha neurociencia dando vuelta que dice que hay algo que nosotros hacemos con la experiencia que entra en los sentidos y la experiencia que no es física, la experiencia de todos los eventos mentales que no entran por los sentidos. Entonces, yo creo que esto tiene como mucha teoría y muchos maestros que hablan de particularmente este tema. Y puntualmente, en general, yo nunca he escuchado a nadie que haya dicho que el objetivo es tener la mente en blanco. Pero sí hay prácticas en donde eso podría suceder, porque uno va cada vez entrando en un nivel de estabilidad de la mente, en donde probablemente haya menos eventos mentales. A su vez, ¿qué es la mente en blanco? Porque si hay un segundo en donde por ahí hay ausencia de eventos mentales, podría ser una mente en blanco o con menos movimiento. Yo creo que es muy buena la pregunta porque ayuda mucho a clarificar que si uno entra a la práctica buscando ya controlar o hacer que una naturaleza tan compleja, uno como traiga una arrogancia de decir yo la voy a controlar y voy a hacer como que se calle, creo que definitivamente ya es una batalla perdida desde el inicio. En cambio, rescato mucho lo que decía Felipe, que observando nuestra mente, nuestras percepciones, los filtros con los cuales miramos la realidad, podemos conocer un montón de nosotros mismos y con mucha compasión sobre lo que nos sucede, tenemos el espacio, en definitiva, para ver esto me sirve, esto no me sirve, esto me ayuda a ser feliz, esto no me ayuda a ser feliz. Cuando se presentan emociones intensas como el enojo, el miedo, la ansiedad, la posibilidad de observarlas, de vivirlas, de experimentarlas, nos abre la puerta
evolucionar ese tipo de eventos, para trascenderlos, para que venga afuera toda nuestra naturaleza mucho más inmensa, de ser capaces de conectarnos con algo que es mucho más grande que esos eventos, que a veces nos afligen mucho. Entonces creo que, tomo lo que decía Felipe, creo que es muy importante entendernos, conocernos, aprender a observar todo ese funcionamiento. Y hay muchas prácticas que ayudan a eso. Y se puede hacer en todo momento, digamos. Claro, desde ahí es como entender al ser humano como varios sistemas que pueden readaptarse o que podemos modificarnos. Yo creo que es súper importante que la meditación es una tecnología, como les gusta decir en el Kundalini, en el yoga Kundalini, es una tecnología que nos ayuda a darle forma a nuestros diferentes aspectos, a la mente, al cuerpo, a lo cognitivo, a lo emocional. Porque claro, siempre estamos atravesados por varios filtros que tienen que ver con nuestra crianza, con nuestras creencias más profundas, con nuestras experiencias, pero se nos olvida que nosotros también podemos ejercer una voluntad que no es absoluta, pero sí que podemos ejercer una voluntad sobre qué tipo de sistemas queremos ir modificando o adaptando, justamente para poder entender la realidad y poder procesar la realidad de una manera que nos sea más adaptativa o que nos sea con más sentido, por así decirlo. Bueno, eso quería puntualizar. Alex, sí, estaba pensando antes en lo dinámico que es la mente humana, ¿no? Es súper dinámico, o sea, porque el ego, o el yo, la mente, que al final es lo mismo, funciona desde la identificación. Entonces, igual uno se puede identificar como meditador, ¿no? Como alguien que está haciendo algo. Y precisamente cuando tú realmente estás en atención plena o estás simplemente observando, ocurre como un desapego respecto a lo que tú estás observando. O sea, por eso puedes observar. Hay una distancia. Una distancia. Sin esa distancia tú no puedes observar. Es como si tuvieras acá, tienes que tener una distancia para poder observar internamente. Entonces, para mí me resulta como gracioso y simpático, incluso antes me fastidiaba, pero cómo funciona la mente, y también asombroso, porque a veces uno está en el proceso cree que está como observando la mente, pero es la misma mente jugando a que está observando. Entonces, es complejo, por lo menos. Entonces, la atención tiene que ir a nivel cada vez más profunda, y ahí es ahí donde, por ejemplo, lo ancestral, para mí, le da jugo a esto. ¿Por qué? Porque si esto es muy, muy mental, cae como la posibilidad de que tú entres en esta especie de trampa de identificación donde tú realmente no te des cuenta y estés ahí todo el rato. Entonces lo ancestral y lo que te ayuda como a enraizar un poco o a conectar también con el corazón, como que le da un sustento. Es como, no sé, yo me imagino como tomar un antiácido, un sal de fruta, no sé cómo le dicen en Argentina, cuando estás con acidez. Este es el ejemplo que le doy yo, ¿no? Es como, la mente es como, a veces como que está ácida, ¿no? Entonces, entrar en contacto con el corazón, con la emocionalidad de acá, le da como hay un cambio de cualidad a la mente, a la cabeza, a los pensamientos ácidos, ¿ya? Entonces, de ahí esta importancia como de estar como conectado con la naturaleza, como dice Felipe, porque si no es como que la naturaleza también ayuda como a entrar en profundidad, a observar desde un lado más amoroso, porque si nosotros observamos solo desde acá, nuestra atención está adentro y está observando los procesos solamente mentales, no sé, es como que algo falta profundidad. Es como lo que propone el budismo, bueno, el Zazen, o no sé qué tipo de budismo es, pero que se centran como en el jara, ¿no? Que es este punto que está 3 dedos debajo del ombligo y su atención está focalizada dentro del cuerpo, ahí. Y están todo el rato ahí, sentados con su atención puesta ahí, en ese espacio. Imagínate lo que es eso, de estar ahí horas y horas en ese espacio. Terrible, me imagino que es terrible.
una profundidad tremenda. Lo digo a propósito de que yo he practicado algunas cosas ahí, pero ahí la mente empieza a patalear, te da un poco de miedo, ¿no? Te da un poco porque la profundidad y el silencio es tanto que la posibilidad de disolución está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, es como que la mente se intenta agarrar y no vayas ahí, no vayas ahí. Porque hay un miedo a la disolución, que lo hablábamos en un programa pasado, un miedo a la disolución, a disolverte en ese espacio como infinito, por decirlo de alguna manera. Igual es como súper complicado tratar de hablar de meditación, porque precisamente la meditación se trata de practicar. Así que nosotros lo que estamos haciendo es un atrevimiento, pero igual es bueno porque de alguna manera la gente puede acercarse con palabras como que le hagan sentido o no a lo que es meditación. Estamos solamente hablando, a ver ¿qué opina Cristian? Sí, yo creo que la experiencia siempre es lo que manda, pero definitivamente las palabras pueden ser, algunos maestros dicen que son como señaladores, ¿no? Claro. Como que dicen, bueno, como las señales del camino, que te dicen queda para allá, pero bueno, justamente uno tiene que transitar ese camino para vivirlo, para experimentarlo. Así que creo que sí, que lo importante no es si es palabra o no es palabra, sino creo que es la intención. Y creo que la intención de este espacio de ustedes dos, lo que me dijo Felipe, era justamente utilizar este espacio, este compartir para simplemente llevar un poco de información a personas que quizás alguna vez no lo han tenido o que pueden profundizar. Y creo que eso es lo importante, la intención que está detrás de la acción, de las palabras, de los hechos. Y me gustaría hacer como una cosa que me quedó resonando, no es una aclaración, es una observación, cuando vos decías de cómo esta diferencia entre pensamientos y emociones. Y justamente ahí yo creo que también tampoco hay que tenerle miedo a los pensamientos y tampoco, o sea, como separar esos pensamientos y emociones de esa manera, porque de igual manera lo importante no es el pensamiento en sí, sino la intención que está detrás de ese pensamiento que lo hace surgir. Porque a veces un pensamiento puede ser lo que ustedes tuvieron ahora, de decir vamos a ayudar a través de este espacio. Y está buenísimo, porque viene de esa intención. Y eso está relacionado a una emoción de compromiso y de tratar de ayudar a otros. Y muchas veces las emociones también pueden venir desde otro lugar, de una emoción que es negativa y que está ahí con un pensamiento que también tiene una energía detrás que es aflictiva, que es perturbadora. Entonces, yo creo que lo importante es de a poco empezar a entrar en contacto con cualquier manifestación de la experiencia y tratar de entender si nos sirve o no nos sirve, sea esto una emoción, sea esto un pensamiento, sea esto una sensación física. Lo importante es un poco lo que hace que se manifieste eso, me parece. Sí. Sí, cuando yo me refería a emoción, me refería como al lado más, no separándolo, ¿ah? No era por ahí, era como entrando como más en el sentido de la sensibilidad, porque para mí la mente tiene varias aristas y varios aspectos y niveles de profundidad y varios funcionamientos a través de eso. Entonces hay un funcionamiento que es más seco y hay un funcionamiento que es más jugoso. Y jugoso en el sentido que hay como profundidad, ¿no? Desde ahí, no como viéndolo como algo negativo, ni como separando la emoción ni del pensamiento, sino que más en el sentido como de profundidad, ¿ya? Y bueno, a partir de eso, bueno, quería contar como una anécdota que está como igual interesante para no estar tan pegado. Resulta que una vez estábamos hablando de Advaita Vedanta. No sé si conocen un poco de Advaita Vedanta. Estábamos hablando de eso con unos tíos.
Entonces empezamos a cuestionar un poco quiénes somos. Mira, imagínate en un almuerzo familiar, ¿no? Entonces la pregunta partió ahí. Entonces se han cuestionado quiénes somos, o sea, quién soy yo, quién soy realmente, ¿no? Porque empezamos a sacar la nacionalidad, empezamos a sacar el nombre, la historia familiar, sacando todo eso. ¿Quién soy yo? Claro, sacando todos los roles. Entonces llegó un momento, de la conversación en que uno se asustó, porque dijo, no, no, muy peligroso, no sigamos, mejor, no sigamos. No, porque quedó así como, así que, porque claro, no se había cuestionado esto tan simple que pasamos por alto a propósito de la mente, ¿no? Y cómo nosotros nos identificamos con este yo, con este... Y entonces, hay cosas que de repente desde el nivel filosófico, si uno tiene una intención, como decía Cristian, o una intención como de investigar por sí mismo, esa intención te puede llevar también a niveles profundos y te puede revelar cosas que pueden ser bien interesantes. Entonces, imagínate, de una conversación filosófica de cuestionamiento, nace algo bonito, porque fue un silencio, ¿ya? Quedó un silencio ahí por varios minutos, porque yo estoy resumiendo esa conversación, ¿no? La estoy sintetizando, pero fue bien bonito, ¿no? Y quedó ese silencio bien profundo, y ahí un tío dijo, no, no, mejor yo no sigo, muy peligroso esta conversación. Bueno, eso a mí me lleva como a pensar también que muchas veces la meditación la concebimos, o los procesos de meditación, lo concebimos como algo súper, como un trabajo forzado prácticamente, como algo muy complejo, muy difícil, donde lo vas a pasar mal, donde vas a tener que luchar contra muchas cosas. Entonces, se ve o muchas veces se plantea la meditación como algo de harto sacrificio. Y claro, y en realidad, como decía el Chris, depende de qué cosas te van resonando y la atención que tú le puedas poner a esas cosas, porque pueden ser pensamientos súper simples o situaciones cotidianas súper, hiper simples, como que, por ejemplo, ves algo nadando en un río, una hoja que se cae, una brisa que abre tu ventana, no sé, pueden ser cosas que son muy simples. El punto está ahí, claro, si yo estoy como atento a eso o estoy inmerso en el funcionamiento automático de mi mente o de mi sistema emocional. Entonces, llegar a ese punto de fineza de repente requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero a veces es prácticamente de manera espontánea. Pero sí es importante quizá, bueno, me quedo mucho con lo que dice el Chris, esto de imprimirle una intención o de ser consciente de la intención que está detrás de los fenómenos, de lo que está ocurriendo. Porque de esa manera los fenómenos se cargan de fuerza también, se cargan bueno, de intención, justamente. Y creo que, bueno, hay una invitación también a un ejercicio que puede ser simple y que no es sentarte y estar derecho y todos los días a las 6 de la mañana, porque eso yo creo que asusta mucho en general a las personas que ven como que los procesos de meditación son un poco inaccesibles en ese aspecto, pero se puede empezar por cualquier lado, digamos, con una conversación familiar, por ejemplo, como estáis tú, Alex. ¿Cachai? Totalmente. Yo creo que también, como decía Alex, el tema de la identificación, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que nosotros en nuestra mente estamos acostumbrados a que sea blanco-negro. Entonces, o es fácil o es difícil. Y yo creo que es las dos cosas al mismo tiempo. Porque, por un lado, nosotros estamos muy identificados con todo, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones. Entonces, desde ese lugar, desidentificarse no es fácil y requiere como práctica, continuidad, paciencia. Requiere muchas veces ese espacio formal de práctica en donde uno ve que toda esa identificación está muy latente y la puede observar con tranquilidad porque no está haciendo otra cosa. Entonces requiere eso, y por otro lado, como decías vos, creo que
cada momento es la oportunidad de ver todos esos procesos. Pero, pero entonces yo creo que es como las dos cosas al mismo tiempo. Es fácil desde el punto de vista que siempre tenemos la posibilidad, pero a su vez no está, tenemos que ser bastante conscientes que es un proceso gradual, que no es un ibuprofeno que nos tomamos y automáticamente nos habilita a estar iluminados o a ser felices. Un éxtasis en ese Y caso. que en todo lo que nos sucede es como una oportunidad de conectar con lo que nos sucede, abrazarlo, integrar. Entonces, yo creo que muchas veces creo que son las dos cosas, definitivamente. Oye, esto me lleva también al tema del uso de sustancias, justamente para poder acceder a ciertos estados mentales y emocionales diferentes o no habituales, por así decirlo. Y que por lo menos acá en Chile lo que me han contado es que está súper difundido también el uso, por ejemplo, del éxtasis, que es una pastilla que te ayuda a desarrollar el sentido de la empatía, por ejemplo, u otros tipos de sustancias que te llevan a esos lugares, que con la meditación de repente, claro, es más complejo, es más trabajoso, pero que de todas maneras llega. A lo que voy es que hay una búsqueda, bueno, desde siempre el ser humano ha buscado también conocer otros aspectos no habituales de la mente y de la emoción. Buscar esos espacios en donde la mente se expande o donde la realidad es otra. Siempre me surge la duda de este impulso que tenemos los seres humanos por buscar o por encontrar, ¿no es cierto?, espacios no habituales de ser. Y lamentablemente, bueno, muchas veces eso se convierte en una búsqueda que se transforma en una adicción o en otro tipo de situaciones. Pero, sin embargo, hay un impulso que todos los seres humanos tenemos, como primario, por así decirlo, de encontrar espacios de, de búsqueda o de descubrir capas de nosotros mismos. Eso quería decir. Sí, es que en realidad, por ejemplo, lo que tú estabas hablando, Felipe, ahí se fue el Cristian. Chuta. Se aburrió. Se iluminó. Pasó a Tuvo otro un proceso, plano tuvo físico. un proceso de disolución. La disolución del ego desapareció. Oye, pero igual es interesante ese punto que estabas hablando, ¿eh? Da para harto, pero yo creo que eso muestra, es un claro indicador de una búsqueda, de que se está buscando algo, de un llamado como al mundo interno, ¿no? Es interesante, por ejemplo, asociar esto también, no sé, con el mismo, no sé, plantas ancestrales como que te llevan a un estado interior, que sé yo, ayahuasca, San Pedro. Es interesante ese mundo, como el mundo chamánico, te fijas, es como que es lo que uno está buscando ahí, pero bueno, eso da para un montón de cosas. Ahora, precisamente con meditación pasan cosas bien interesantes, que es solamente meditación, incluso la misma respiración holotrópica, eh, pasan cosas muy, muy potentes y sin ningún tipo de químicos externos, sin algo exógeno. Entonces la meditación, claro, no es como algo que te vas a tomar claro, vas a abrir campos internos que no estabas viendo, sino que requiere perseverancia, esfuerzo, eh, y para lograr mirar en tu mundo interno en el fondo. Claro. Están pasando cosas bien interesantes en el mundo interno o espiritual, como se le quiera llamar. Parece que a Chris, ¿qué podemos hacer? Lo volvemos. Seguramente se va a tratar de reconectar, así que tienes que estar atento nomás, pues. Claro, Yo porque creo. tiene el link. Sí. Bueno, Entonces mira, estamos. yo creo que igual ahí es importante que cuando algo en uno mismo se activa una necesidad de búsqueda o de no estar cómodo con tu estado actual, con tu momento actual, obviamente podéis recurrir a muchas cosas. Lo más fácil y a la mano siempre son las sustancias. Como decía el Chris, es como tomarte un ibuprofeno y ya
que estamos un poquito acostumbrados a esto. Si me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me duele el estómago, me tomo... Pero no me detengo a pensar, bueno, ¿por qué tengo una tensión constante en el estómago? ¿Es algo que estoy comiendo? ¿Es algo que estoy sintiendo? Entonces, claro, es mucho más fácil comprarme una pastilla y tratar de sanarlo de esa manera. Hay una inmediatez también en la búsqueda de la inmediatez de estos En tiempos estos también, tiempos. Sí, que está sí, marcado por, claro, como por una estructura de mercado principalmente, que es como, ya, me pasa esto, lo compro y lo soluciono. Y sí, claro, y la naturaleza humana realmente no funciona por lo general, porque igual puede suceder, pero por lo general no funciona con ese tipo de inmediatez. Entonces, también es interesante poder, no sé, cuando a uno le están pasando cosas, tratar de descubrir de dónde vienen esas cosas. claro, ¿Qué es lo que yo mismo me estoy diciendo a mí mismo, finalmente? claro. Sí, es como pero ese fenómeno de la inmediatez, ¿no? Es parte como del ritmo de vida que estamos sosteniendo, ¿te fijas? Entonces, de repente hay cosas que son re simples y que te llevan a estados bien profundos de conciencia, ¿no? Un poquito lo de ayer, ¿no? ¿Para qué contar en detalle? Pero trabajar la tierra, por ejemplo. Que ayer Mm, estuvimos en eso nosotros y queda en un estado zen. El claro, contacto con la tierra, algo tan simple, ¿no? Como estar ahí, te limpia, ¿no? Te limpia la cabeza tanta cosa, tanto pensamiento, y quedas en un estado profundo de relajo. Yo después de eso estuve ahí, lo único, acostado, pero disfrutando, ¿no? Aparte del cansancio del cuerpo y todo, pero es importante, o sea, hay cosas que de repente son súper psicodélicas y tú no necesitas colocarte nada para hoy, es como ver un atardecer. ¿Te acuerdas cuando nos juntamos hace tiempo atrás? No sé, pues esto el atardecer, ¿te fijas? Los colores del otoño, es psicodelia pura, así como, ¿cachai? Que claro. te mueve cosas internamente. Entonces, de repente, a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, que uno está buscando, como la maximización de los sentidos, el querer todo ahora, toda esa cuestión, es como, detente un poco, si, mira un poquito, te va a salir gratis, mira, es como, mira, ¿cachai? Observa la naturaleza misma, están pasando cosas, los colores, los olores, los aromas que hay. Entonces, Claro. volviendo un poco al punto de inicio de esto, el rol de la meditación para mí, que también hay que tener cuidado, que no lo alcanzamos a conversar lamentablemente, Chris, no sé qué le pasó, se iluminó, Parece parece. que se nos fue definitivamente. Sí. Está en otro plano. Pero, pero a veces la meditación igual debería llamarse meditación, pasar a la acción, ¿no? Porque mucha pasividad, mucha cosa interna, también sirve como excusa para refugiarse y aceptar lo que está pasando, ¿cachai? Y es como, Claro. no aceptemos nomás que esto es parte de la vida. Al final, eso Yo, yo estoy en totalmente desacuerdo con eso. ahí yo creo que lo que decía el Chris es fundamental, el tema de identificar la intención de las acciones o de los Claro, eventos. ¿Cachai? claro, Porque yo puedo tomarme 3 gotas de éxtasis a la semana, no sé, y eso puede significar nada en mi vida a mediano o largo plazo, como puede ser que yo pueda darme cuenta de muchas cosas y pueda trabajar cosas. En sí, yo creo que las sustancias exógenas, por ejemplo, o las experiencias que uno busca, no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que va a depender de la intencionalidad que tú pongas en eso. Por eso, por ejemplo, cuando en el chamanismo se trabaja con plantas que son maestras, em, se hace dentro de un proceso ritual, y eso no es algo casual claro. el que se haga así. Hay Eso una tiene que ver intención. justamente Hay- con imprimirle una intención a lo que va a suceder. claro, Y desde esa intención conectarte con el evento, no claro, desde solamente un placer hedonista. claro. Sí, porque hay gente que puede pasar muchos años meditando y no pasa nada realmente porque quizás la intención está focalizada en otra cosa, está como en cosas Exacto. más, no sé, por superficiales o no sé, en mostrar algo, mira, qué bueno que yo soy un meditador y tal cosa, y estoy iluminado, puras weas. ¿No te pasó nunca a ti? ¿No? Sí, po, suele ocurrir. Etapa superada, sí, hace varios años atrás. Por eso lo digo y por eso me río. Más que nada pensando en mí, ¿te fijas? Como, Claro. la wea media Es estúpida, que, pero es parte del proceso igual, es parte del proceso.
Y bueno, ahí me quiero poner un poco cabezón, que sería bueno hablar de psicología transpersonal netamente en un programa, pero lo que dice Ken Wilber, no sé si has leído bueno, no me acuerdo, pero él plantea esto del ego centáurico. ¿Has cachado eso? Oye, es que en Wilber Sí, pues, habla de ya. todo, desde el principio de los tiempos hasta futurología. Bueno, pero es interesante porque él dice este ego que no deja de ser ego, pero se cree espiritual y que le pasa a muchos yogis. ¿Qué es el ¿Ya? proyecto Atman? No, el proyecto Como... Atman es otro libro, no, Psicología Integral se llama. Ah, claro, no, pero me refiero a ese proceso de que el ego se sustenta a través de la construcción de cultura y de ciertos, y del materialismo, principalmente, que es como un proyecto que se centra en la materia para poder Sí, buscar sí. la trascendencia de, bueno, en el fondo escapar un poco a la muerte y Sí, pero buscar la trascendencia del yo. ahí nos fuimos a otro lado, pero en el Ya, fondo lo que te quería decir ahí era como esta cosa como de la trampa, en el fondo, como que es como que no quiero estigmatizar con lo que estoy diciendo, porque igual estamos poniendo en palabras cosas súper, pero no, es pasa complejo. mucho esto del super yogi, ¿no? La caricatura de qué sé yo y la cuestión, o el super sannyasi, ¿no? ¿Estás O el hablando de alguna práctica en particular? No, no, porque hay varios tipos estoy hablando, no quiero estigmatizar como dije antes, pero Sí, sí, sí. hay una tendencia, o el super monje, o lo que tú uno quiera. Esto es, Super Saiyajin. pasa, sí, super saiyajin, esto pasa a nivel de toda práctica, siempre, Sí, porque el ego es una cosa que está en todos, entonces pasa mucho, ¿ya? Y entonces por eso digo, no quiero estigmatizar, en todo tipo de filosofía, corriente pasa que uno vuelve como, empieza como a creerse, ¿no? Como de, "Ah, mira, estoy en un nivel superior. claro. ¿Cachai? Es que Eh, nuestra cultura igual está en base a eso, al mostrar, al yo soy esto, yo me defino por esto. Culturalmente, en esta época, estamos muy mediados por eso, entonces todo lo que vamos haciendo, de una u otra manera, es como o muchas de las cosas que vamos haciendo es para mostrarla a los demás y desde esa manera como construir lo que yo soy, desde claro, lo que yo puedo proyectar a los otros. claro. Es como un tema mucho de imagen, ¿no? Claro. Bien dices tú, mucho de imagen. Pero es interesante ver eso porque como le decía delante a Cristian, a tu amigo, o sea, este tema de que la mente es más que verlo como, más allá de blanco y negro, como él planteaba, es re difícil porque es como, no sé cómo explicar, tiene muchas dimensiones por todos lados, entonces es como, y más encima lo que estamos haciendo nosotros es hablar desde la mente ahora, entonces como bien limitado lo que uno puede decir, es como tratar de explicar el silencio, ¿cómo lo vas a explicar con palabras, no? Es como, no sé, Ujú. se puede acercar quizá un poco, ahí está la poesía, por ejemplo, Claro. pero, pero no vas a entrar ahí si no lo haces por tu propia experiencia. Ahora, yo creo, bueno, hay dos temas ahí que son relevantes. Insisto, uno tiene que ver con la intención con la cual se hacen las cosas, porque cuando te detienes a tratar de identificar la intencionalidad que tienen ciertas situaciones, ya eso es un acto meditativo, y que está al alcance de todos, también como decía el Chris. O sea, son cosas cotidianas que puedes ir haciendo momento a momento, desde cocinar, caminar. No necesitas tener un dojo ni sentarte como para poder empezar a observarte. El punto Claro, es que va un poco también con lo que tú contáis de la experiencia de tu cena familiar, es que nos da mucho miedo también cuando nos vamos acercando, cuando vamos sacando ciertas capas que nos definen, porque también lo hemos conversado antes, pero la identidad se ve trastocada. Y claro, cuando yo o mi identidad se ve trastocada, surgen emociones de inseguridad, de incertidumbre, eh, de desconfianza, de miedo también. Entonces, a veces evitamos un poco profundizar en nosotros mismos y preferimos quedarnos con las etiquetas que ya adoptamos. claro. Bueno, yo soy papá, soy trabajador, soy esto, y listo, y ahí me quedo porque también es seguro, aunque quizás no lo esté pasando muy bien en esos roles o hay algo que me está apretando, que me está constriñendo, que no me está haciendo sentir bien, pero es lo que conozco y como es lo que conozco, de uno opto por quedarme ahí. Claro. Pero yo creo que siempre hay un impulso, o sea, esto es algo ancestral. Desde siempre el ser humano ha buscado respuestas que están más allá de su realidad ordinaria, siempre.
Es un impulso que está con nosotros, está dentro de nosotros, y que creo que en la medida que le podamos dar un cauce, las cosas se van dando por sí solas. Cuando dejamos que eso se exprese, de esa búsqueda, de una cierta manera, le hacemos caso a esa búsqueda, o dejamos que esa búsqueda se expanda también, le damos sentido, creo que las cosas empiezan también a destrabarse y empezamos, solo los caminos se empiezan a revelar, por así decirlo. Sí, el miedo tomándolo, volviendo a eso, como el miedo a la disolución, como la identidad tiene miedo como a la tranquilidad, porque nosotros somos una sociedad y estamos construidos siempre desde la acción, ¿no? Accionar, estar en movimiento, la problemática. La identidad está diseñada para resolver problemas. Si no tienes problemas, entonces como que se siente incómodo. Si estás tranquilo, chuta, ¿qué pasa, no? Hay algo raro aquí. Algo malo va a pasar, algo. Entonces le tenemos miedo a la tranquilidad. Hay muchas personas que no les gusta estar tranquilos. Claro. No les gusta realmente. Les gusta estar siempre como... y es una sociedad así, ¿te fijas? Y lo digo como parte también de lo que me pasaba a mí. Por eso lo entiendo, por eso lo puedo decir, ¿cachai? Porque a mí no me gustaba la tranquilidad en realidad. Me gustaba siempre la intensidad, ¿cachai? La intensidad. Y realmente no apreciaba lo que significa estar tranquilo, ¿cachai? Estar tranquilo es un placer tremendo. Estar tranquilo en tu corazón, en tu mente, siendo que también se te pueden salir a veces, no sé, pues si aquí no hay ningún santo, ¿cachai? No hay juicios y cosas que van ocurriendo porque es parte del ser humano y yo creo que eso no tiene arreglo, pero sí se puede suavizar, ¿ya? Uno puede cambiar la intención con que dicen las cosas. Como decía Cris, tu amigo. La intención ahí es re importante, porque, por ejemplo, uno de repente puede, no sé, tirarse, como estamos hablando ahora, como relajadamente, ¿cachai? Es como tirar una cosa, una opinión que a lo mejor no le va a caer bien a alguien, pero no hay una mala intención, ¿cachai? De joder a alguien, sino que es realmente lo que uno piensa, ¿cachai? Pero está suave, que es diferente que si yo digo, mira, esto vale callampa, vale hongo, weón, ¿cachai? Ahí la intención es diferente, porque la intención es destruir. Pero la intención es re importante, es buen punto ese, ¿eh? Me dejó pensando esta conversación respecto a la intención que uno tiene de las cosas. Yo creo que efectivamente, como hemos conversado, nosotros somos gran parte oscuridad con una semillita de luz, como de ir como una posibilidad de ir hacia la luz, que efectivamente es lo que significa gurú. Gurú significa de oscuridad, el que lleva de oscuridad hacia la luz. Es como palabras como que están como ahí en el inconsciente colectivo ya de la humanidad en el fondo. Así que interesante igual la conversación. Siempre... Oye, me hizo acordar esto que me estabais diciendo de una vez que unos amigos de Santiago fuimos a la playa, fuimos al lago Maihue, que está atrás del lago Ranco, y nos quedamos ahí, y bueno, no sé, pues uno que vive acá en el sur está acostumbrado a ir a los lugares, te sientas, observas, es como lo natural, no sé, no necesitas quizás una actividad más allá de eso. Y yo notaba que estaban como inquietos, es como ya, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que ir a recorrer, tenemos que ir a ver cosas, tenemos que, no sé, hacer... Y yo simplemente me senté ahí, me quedé mirando el lago porque además era otoño, entonces no había nada de gente, estaba súper tranquilo. Y nos quedamos en silencio y de repente un amigo dice, oye, ¿sabes qué? Como que siento que en cualquier momento va a pasar una micro, como una micro del Transantiago, así como por atrás. Como que él no podía estar quieto. Su mente realmente estaba muy inquieta con el silencio. El silencio lo incomodaba mucho. Entonces, imagínate que estaba pensando esto de como que va a pasar una micro en cualquier momento. Sí, porque el silencio, sí, el silencio actúa como un espejo. Claro. Actúa como un espejo, entonces... ¿No te escucho, Felipe? ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. No, te decía, entonces pasa eso porque ese espejo empieza a reflejar cosas que nosotros no estamos viendo porque estamos absorbidos por la realidad en la que estamos. De mucho movimiento, por ejemplo en Santiago, lo que tú dices, pues tú viviste en Santiago igual, y uno queda como interno en ese mundo y no se da cuenta de sus propios miedos, inseguridades y cosas. La propia oscuridad que todos tenemos dentro y que nadie quiere hacerse cargo ni mirar, ¿cachai? Es como... pasa poco, imagínate. Cuando se habla de meditación, como que ya la gente como que no le interesa.
Es como, está la fábula del weón así como, ¿cachai? Es como, no sé, si supieran un poquito de que la meditación puede realmente ayudarte, ayudar a salir un poco de la vorágine de tu cabeza, y a entrar un poquito en el corazón y estar ahí, y cambia la cualidad con que uno ve las cosas. Y, y eso es una gran ayuda. Y hay gente que precisamente como yo, que soy testimonio vivo de antes de la meditación, ¿cachai? Cómo me ha ido cambiando, ¿cachai? Alguna vez un profe me dijo cómo era, que era un ñardental. Bueno, sí lo era, claro. Él también, en todo caso. Igual no hay que subestimar a Don Ardental, ya, porque, bueno, la historia que conocemos también es historia oficial eurocentrada, así que Claro, eurocéntrica. De eso vamos a hablar, se viene, se viene. se viene. Bueno, otro punto que yo quería, yo creo que ya estamos como en la hora, pero Sí, otro punto que yo quería relevar es que la meditación al principio cuesta un poquito porque es tomarte el espacio de ser consciente o de identificar, por ejemplo, la intención, como decía el Chris, de los momentos. Pero claro. después de que lo practicas o lo empiezas a practicar, ya se empieza a volver una necesidad un poco. Es decir, que Sí. después tú solo, sin que tú tengas que imprimirle una intención a hacerlo, empieza a suceder porque empiezas a extrañar también ese momento de lucidez, de conciencia o de estar quieto. Entonces, igual eso es una invitación para todas las personas que de repente lo encuentran como muy latero, porque es lo que yo por lo menos he podido observar, que mucha gente lo encuentra que es algo latero, que es fome, o que es muy difícil, es como, ay, no puedo dejar la mente en blanco, no puedo concentrarme, y listo, y lo dejo. Hay que empezar muy de a poquito, con detalles muy pequeños, y de a poco la misma meditación te va pidiendo más. ¿Por Y dónde lo que... empezamos? Para la ¿Cómo? gente que está... ¿Por dónde empezamos? Para la gente que va a ver este video, pues si quiere empezar a meditar. Porque, Yo ¿por creo que dónde es importante lo que decía el Chris, como tratar de identificar cuando me pasa algo, cuando me está sucediendo algo, cuando hay algo que me molesta del mundo, tratar de observar ese fenómeno, qué es lo que hay detrás, cuál es la intención que mueve eso, o por qué eso, cómo me afecta a mí, por último. Pero quedarme en el momento, no tratar de darle una explicación al tiro, no tratar de razonarlo quizás tanto, sino que tratar de sentir los momentos, tratar de estar en los momentos. Es difícil de explicar en realidad, Mm, pero creo que el tratar de estar ahí, realmente. Es como cuando uno conversa con alguien y estás pensando, que tú lo decías la otra vez, como estáis pensando en qué le voy a contestar. claro. Eh, y que de repente a mí incluso me pasa aquí un poco con esto que estamos haciendo, este experimento de los live, Mm. también como de ir escuchando, pero al mismo tiempo ir yo procesando el pensamiento o lo que voy a decir, y eso te aleja realmente de estar en la situación. Te, te enajena un poco del momento porque no estás conectado. Entonces, quizás una primera invitación es a tratar de estar ahí realmente, o sea, de que si estoy en una situación incómoda, vivir esa situación realmente, no tratar de evitar, no tratar de escapar de eso a través de mi pensamiento o a través de otras cosas. No sé cómo lo ves tú ahí, ¿qué dirías tú? Sí, es como estar con la emoción que está ahí en el momento. A veces nosotros queremos, no sé, pues tenemos rabia y queremos descargarla, ¿cachai? Entonces es como, entonces quédate un ratito. La invitación es como, sería como a quedarse un poquito con el enojo y ni siquiera expresarlo, porque de repente igual está como la tendencia de como de expulsarlo a través de cojines, o está como esta terapia de también de poder, que está bien, ¿cachai? De repente cuando el vaso está muy lleno nosotros tenemos que descargar, idealmente con cojines, no con personas. Entonces si estás, por ejemplo, en tu casa y estás teniendo mucha rabia, mucha cosa, un ejercicio simple de meditación puede ser pegarle a unos cojines. Saca tu rabia ahí, expresa, habla, pégale a los cojines, y luego de eso quédate en silencio y vas a ver cómo tu mente va a quedar tranquila, ¿te fijas? A veces eso es recomendable, y a veces también el tema, volviendo como tomando, por ejemplo, la emoción de la rabia, es como, a veces también es quedarte con eso y no lo expulses, ¿cachai? Quédate ahí, quédate ahí, o quédate ahí con la tristeza, con lo que esté ahí, y no te desesperes. O sea, pueden estar varias horas ahí eso, o una hora, o algunos minutos,
pero prestándole atención, porque esas son partes fragmentadas de nosotros que vienen de nuestra infancia o adolescencia, que están ahí y vuelven una y otra vez. Vuelven precisamente porque no han recibido atención, ¿cachai? Atención plena, ¿cachai? Y a veces, sí. Es importante. A veces estas emociones también necesitan atención, ¿te fijas? Porque es como un niño que no recibió atención, necesita atención, ¿te fijas? Necesita como, quédate ahí con eso un rato, quédate ahí, no lo evadas, no te escapes, quédate un ratito, ¿cachai? Eso. Claro, y lo importante también de la observación es que poco a poco nos va dando claridad respecto a nuestro funcionamiento emocional y mental. Entonces, cuando empezamos a hacer el ejercicio de observar y de quedarnos ahí cuando nos está sucediendo algo, poquito a poco nos empieza a revelar nuestros patrones de funcionamiento, porque es importante entender que todas las personas tenemos ciertos patrones emocionales y mentales que nos hacen, como atajos, por así decirlo, emocionales y mentales, que nos hacen responder a las situaciones de maneras que ya están programadas. De esa manera, claro, nos evitamos de repente tener que estar repensando las cosas y viendo respuestas y todo. Entonces, los organismos o el organismo humano, por lo general, tiende a cristalizar ciertos sistemas de respuesta y esos sistemas en algún momento son funcionales y nos sirven, por eso los creamos, por eso están ahí. Pero al pasar las experiencias, pasar el tiempo y pasar los años, muchos de esos sistemas quedan desactualizados. Entonces nuestras respuestas no son adecuadas para lo que necesitamos en el momento. Y la observación o el ir ampliando la observación sobre nosotros mismos nos ayuda a poder identificar el funcionamiento, a veces que son incluso automáticos, el funcionamiento de estos sistemas que se vuelven automáticos. Y cuando podemos observar que yo, por ejemplo, siento rabia cada vez que no sé, que mi pareja me dice o no me dice tal cosa. Entonces, si yo empiezo a observar que cada vez que me pasa eso, y me pasa también en el trabajo, entonces voy viendo que hay un patrón de respuesta que se repite y que muchas veces es automático, es inconsciente, y que no tiene tanto que ver si es que mi pareja me dijo o no me dijo algo, sino que tiene que ver con que eso que pasa ahí activa una respuesta que ya es automática. Entonces, la observación me contribuye a poder identificar esos patrones y por ende, en algún momento, a modificarlo. Esa es la importancia de la meditación en la vida diaria, en realidad. Es como, no es ninguna cosa de que te vayas a una cueva o que te internes en una selva. Que también es válido y es súper... Es válido, sí, está bien. Pero acá es mucho más difícil. Aquí, esto es solamente para Super Saiyajin. El quedarse en la ciudad y con las problemáticas que hay en todo, es como también tiene su grado uno de aprendizaje, ¿no? Como tremendo. Porque precisamente la meditación ayuda a esto, a identificar los patrones automáticos que crean sufrimiento en ti y en los otros. Como en el caso que tú decías en tu pareja y esto. Entonces, ¿cómo no va a ser válido tomar conciencia de eso? Porque es como que te estás tropezando con una piedra y no te das cuenta. ¿Y cuál es la piedra? ¿Dónde está? ¿No la ves? ¿Te fijas? Entonces, nosotros estamos tratando de poner aquí hacer algo bien difícil, que es poner en conversación cosas que no se conversan, ¿ya? Y yo creo que eso tiene un valor tremendo, bueno, para nosotros, partiendo por nosotros, y como una necesidad, y también para la gente que pueda tomar esto también como algo de aprendizaje, ¿no? De acá. Porque estamos hablando de cosas sutiles, ¿ya? Algo tan sutil, por ejemplo, puede ser este ejemplo un poco chistoso que quiero también darle un tinte medio chistoso para que no sea tan serio hablar de esto, ¿no? Es como, tienes los ojos cerrados y te asusta y dices, no veo, uy, no veo nada. O sea, hay algo en ti que se da cuenta que ves. Hay algo en ti que se da cuenta que no está viendo. Claro. ¿Ya? Ya. Ese algo, entre comillas, que se da cuenta que no está viendo, ese algo que ve que no ve, es la conciencia. O podemos acercarnos pero están tocando el timbre. Espera un poquito. Cosas que pasan en vivo. Bueno, Parece que hicieron rin rin raja. Quizás ya se nos cumplió la hora, nos vinieron a avisar. Oye, por favor. Paren, es la mente, demasiado, estamos contando muchos secretos.
Y bueno, estamos llegando al final. Después editaremos el programa. Sí. Oye, ya, bueno, en fin. Sí, pero es importante ir de a poquito entendiendo la naturaleza de nuestro sistema, de nosotros mismos, en el fondo, de cómo funcionamos. Porque imagínate que no seamos conscientes de nosotros mismos y funcionemos de manera que muchas veces lo hacemos de manera automática, sin claridad del por qué funcionamos como funcionamos. A veces estudiamos algo porque tenemos que estudiar, llegamos a la universidad porque se supone que era lo que teníamos que hacer, nos casamos porque se supone que había que casarse. En fin, y van ocurriendo cosas en la vida que ya están previamente programadas. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante o interesante también poder tomar conciencia de por qué hago las cosas que hago o por qué me siento como me siento? Porque no todas las personas, por ejemplo, que tienen una pelea con la pareja, reaccionan y quedan mal o destruidas o esto o lo otro. O sea, todos tenemos formas diferentes de reaccionar y de sobrellevar las situaciones de la vida. Entonces es interesante saber por qué yo me tomo las cosas como me las tomo. ¿Por qué yo reacciono como reacciono? ¿Por qué yo en el caso particular mío? Y tener esa conciencia también nos abre a un campo súper amplio de autonomía y de poder sobre nuestras propias vidas. Y por otro lado, también va aparejado de una responsabilidad también. O sea, aparece también en el horizonte la responsabilidad, porque si yo soy consciente de mí mismo y de mí y de por qué me pasan ciertas cosas o de cómo funciono yo mismo, también yo tomo una responsabilidad conmigo, con mi propia existencia, con mi propia vida, que es algo yo creo fundamental a lo que tenemos que ir avanzando también como sociedades en general en estos tiempos. Y eso también repercute en cómo yo me responsabilizo de mi ser y estar en el mundo conmigo y con los demás también. Entonces se nos abre un campo que es mucho más amplio. Dejamos de ser ovejas dentro de un rebaño y empezamos a ser seres autónomos, pensantes, con mayor grado de autonomía. Y eso también se puede proyectar a la sociedad, que es justamente, yo creo, uno de los puntos fundamentales que están sucediendo hoy en día. Las sociedades estamos buscando espacios de mayor autonomía y de autodeterminación más allá de las estructuras hegemónicas. Pero eso sucede siempre y cuando yo pueda tomar una responsabilidad también sobre mí mismo y una conciencia sobre mí mismo. Si yo Claro, no tengo eso, que es básico, es claro, muy complejo proyectarlo a la claro. sociedad. Y ahí, nuevamente, amiguito, amiguita que estás viendo el programa, tenemos nuevamente la importancia de la meditación en la vida. Porque si no estás a conciencia, porque la meditación, ¿qué es lo que te puede brindar? Es conciencia de ti mismo, que no es egoísmo, ¿ya? Hay que sacarse la cabeza esa cuestión. Se llama, tampoco es individualismo, se llama individuación. Individuación es el acto de preocuparte por ti mismo y por ir viendo tus propias heridas. Porque en el fondo, si tú vas sanando eso o vas teniendo mayor conciencia, porque a lo mejor hay cosas que no se pueden sanar, pero sí hay cosas que se pueden mejorar relativamente o arreglar, ¿ya? Vas también a empezar a tomar conciencia también de los otros. Entonces te vuelves más empático también, te vuelves más empático con el dolor de la otra persona. Eso no significa, amigo o amiga mía, que te vas a transformar en un santo o en una santa. Eso no es así. Todos tenemos nuestro lado oscuro y eso lo he dicho yo hasta el cansancio y eso hay que aprender a abrazar, a lidiar con eso, aprender a estar ahí. Entonces, porque es muy fácil proyectar en los otros que el otro siempre, mira, esta weón es así o esta loca es así, que esto, que lo otro. Y nunca miramos qué pasa adentro. O sea, empieza a mirar tu grupo de WhatsApp. ¿Cuántos de ellos son realmente aportivos y cuántos de ellos se dedican a pelar a otros, a hacer pedazos a otras personas? Mira la intención que hay detrás de tus palabras, mira la intención. Y no se trata de convertirse en un santo, vuelvo a repetir, sino que se trata de que tomes conciencia de tus propios procesos, porque en realidad estamos bien automatizados. Incluso en este despertar social, no quiero entrar ahí porque nos vamos a expandir para otro, pero también hay mucha gente que de repente sigue como ovejas nomás a lo que sigue la mayoría, ¿no? Y yo vi muchos de esos comportamientos también, y fue como, oye, pero... Entonces es importante que tú también estés despierto como individuo, ¿ya? Porque también hay una ilusión de ser que estamos en una sociedad individualista, pero en realidad somos todos ovejas, es todo un rebaño que sigue, ¿cachai? Hay una ilusión de individualismo, yo diría yo, pero es un tema para hablarlo en otro momento.
Claro. Entonces, es como, sé consciente de ti mismo, parte por ti. O sea, la base de la sociedad no es la familia, es el individuo. Si el individuo no está bien, ni la familia va a estar bien, ni las colectividades van a funcionar bien, amiguito. ¿Ya? Entonces, empieza por tomar conciencia de tu propia oscuridad, de tus propios dolores, tus propias, como decías tú, las propias cosas que están ocurriendo dentro de tu mundo interno, porque si no es así, bueno, ¿qué más te puedo decir? Si no es así, te vienen un montón de cosas cuando la base no está bien hecha. La casa no se empieza por el techo, amiguito o amiguita. Se empieza por la base, precisamente. No por el techo de la casa. ¿Ya? Entonces se empieza por el individuo. Ahora, eso no quiere decir que también hay que tomar una conciencia como colectividad y todo. Pero si es solamente eso, te vuelves también una ovejita, una oveja, ¿qué más? Un rebaño, no sé. Sí, Eso. porque mira, si uno no construye o no toma determinación sobre sí mismo y su propia identidad, va a haber una identidad que se te va a imprimir desde fuera, sí o sí. Claro. Van a haber cosas que te van a encauzar igual, como esto de lo que hablaba antes, como esto de a cierta edad, a los 30 años, ya tienes que tener ciertas cosas resueltas, a los 40 tu vida ya tiene que estar de cierta forma. Esas cosas ya están dadas. Entonces, si tú no te haces cargo de ti mismo, igual la sociedad te va a poner en alguna parte y te va a hacer funcionar de alguna manera. El punto es que, ¿qué gracia tiene eso para la existencia, para más profunda o para el significado más profundo de la existencia? El llegar y funcionar como autómata. Entonces, es bueno tomar conciencia y ver que si es que no lo haces, tu energía vital y tu vida va a ser coaptada por algún sistema y vas a terminar trabajando y vas a terminar funcionando para alimentar un sistema que no tiene que ver contigo mismo, muchas veces. Claro, y como a partir de insistir en eso, ¿no? Como amigo, amiga, tú que estás viendo esto o que vas a ver el video, que también lo que estamos nosotros y compartimos la misma visión social respecto a lo que sucede. Mira tu Piñera interno. Mira tu fascista interno. Míralo. ¡No! Un ratito. Míralo un ratito. Míralo un ratito. Algo genera eso, ¿no? Mira tu propio fascista interno. Detente a mirar en eso y a pensar en eso por un segundo. Mira tu comportamiento de repente autoritario, hostil. Y reconócelo, sé consciente. Trata de no negarlo. Mira tu Mañalich interior. Mira lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Porque si no es re fácil volverse como ellos. Mira tu propia oscuridad primero. Empieza por construir la base de la casa. No empieces por el techo, si no, no te va a resultar. ¿Qué nos reflejan todas estas personas oscuras, estas personas que están dominando el mundo? Que están ejerciendo, porque son hechos, eso. ¿Qué nos están generando? A ver si podemos vernos un poco al espejo y a ver si podemos ver nuestra propia oscuridad. Un ratito, no pasa nada, no hay que tener miedo ahí. Y respirar con eso y observar. Como decía un gran psiquiatra, Claudio Naranjo, una eminencia a nivel mundial, el camino, ni siquiera estás, algo así, ¿no? Como ni siquiera estás a mitad de camino cuando no has podido ver tu propio demonio interno, tu propia oscuridad. O sea, si ni siquiera has visto eso, es porque estás muy, muy lejos ni siquiera de empezar el camino, ni siquiera de empezar un camino hacia tu interior. Entonces, eso. Y nos alargamos bastante hoy día, Felipe. Sí, así fue. Pero está bien porque así vamos ensayando un poco y orientando mejor Sí, soltando la lengua. Porque, bueno, también contarle a las personas que nos han visto y nos ven que hemos también hecho un autoanálisis y encontramos que hemos sido muy, muy teóricos a veces, muy cabezones, estamos ahí como tratando de hacerlo más dinámico. Nos falta más movimiento de manos, quizás. Algunas cosas, no sé.
Creo que nosotros tenemos como el atrevimiento de poder hacer esto y ojalá otras personas también empiecen a hacerlo, a hablar lo que opinan, porque igual hay un miedo a que te critican, que te hagan pebre, que te, no sé, que te saquen cosas de tu pasado, que te saquen cosas de cualquier cosa. Siempre la mente está así, ¿no? Buscando el punto, a ver, ¿en qué se equivocó? ¿En qué se equivocó? Ah, mira, dijo Aiga, lo destrozo. Vaya. Dijo Tobaya. ¿Ya? Entonces la mente humana es así, siempre está buscando la pifia, la falla. Siempre funciona de esa manera, porque está construida en base a resolución de problemas, ¿ya? Entonces, y de conflicto. Se alimenta del conflicto y funciona a través del conflicto. Entonces, eso, como nosotros somos personas comunes y corrientes nomás, que estamos tratando de hablar y de conversar cosas que no se conversan. Y eso vamos tratando de mejorar día a día. Así que esto para nosotros es una práctica, un ensayo. Hablar, tanta vergüenza que he invitado a harta persona y da harta vergüenza verse, ¿cachai? Porque uno se ve y también te estoy viendo, qué sé yo. Al principio, pero ya nos estamos acostumbrando. Y hay que perder el miedo a la vergüenza nomás, porque es una cosa bien... Son como cadenas psicológicas, barrotes de una cárcel imaginaria que... Hablar, si nadie es experto de nada aquí. Algunas veces hemos leído una que otra cosa y ahí le ponemos un poco de color. Pero atreverse a hablar es importante. Las personas que quieran hablar, que quieran contar un poco su visión, pueden hacerlo igual en este programa o armar su propio programa. Bueno, Así eso yo creo que es importante decirlo, que si alguien quiere conversar o cree que hay algún tema en específico, podemos hablar, podemos coordinar y conversar. Esto es un espacio súper abierto. Y también creo que es importante la invitación a poder observarse, verse y enfrentar las cosas que no nos gustan, las cosas que nos dan miedo, porque todo lo que está dentro de nosotros en algún momento tuvo alguna función. Todo lo que nos pasa tuvo alguna función. La envidia, el rencor, el odio, todo en algún momento cumplió algún tipo de función. Entonces es bueno que lo podamos observar, porque si no lo queremos observar, justamente pasa lo que dice el Alex, como con el gobierno. Tenemos una mejor salud que Italia, traemos, no sé, somos los mejores del mundo, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué somos el mejor mejor país de Chile, hermano. somos el mejor país de Chile? Entonces, ¿por qué mejor no asumir que no lo somos y desde ahí empezar a hacer las cosas? Nos hubiera resultado todo mucho mejor. Pero como no quisimos ver esa sombra, y digo quisimos porque al final también el gobierno es un espejo también de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Si no quisimos ver eso, bueno, las consecuencias son peores. Ahí hay un ejemplo vivo de que el no querer ver nuestra sombra, el no querer asumir nuestras cosas más oscuras o más densas o más dañinas, lo que hace es que no es que esas cosas dejen de existir, simplemente que nos hacemos inconscientes cuando esas cosas surgen y actúan en el mundo. Entonces, si tenemos envidia y no la queremos reconocer, finalmente igual de alguna manera esa envidia sale y genera daño y no nos damos cuenta. Y eso es Sí, peor todavía, sí. porque no estamos siendo conscientes de que eso está funcionando. Sí, porque en realidad es mucho más venenosa esa. Es mucho más venenosa esa envidia que una envidia reconocida, que tú eres consciente y dices, mira, yo realmente sí que... uf. Y te empiezas como a soltar y decir, mira, yo sí que soy envidioso. Bueno. Y es diferente ese tipo de envidia cuando tú estás reconocida porque ya la viste, ¿ya? Exacto. A una que tú te haces el hueón y es como, no, yo no envidio a nadie, no tengo nada que envidiar. A esa hay que temerle porque lo que tú estás haciendo con esa energía es creando un veneno que lo estás como, sale por otros lados, ¿no? Es como, Sale igual. sí, y tarde o temprano te va a pasar factura, te va a pasar boleta y va a ser heavy eso. Interesante, ¿ah? Estos temas que son como sutiles, así, la envidia sobre todo, el miedo. Ujú. Mirar la lujuria también, porque la lujuria es como, no es solamente lo sexual, eso es una arista tan pequeña. La lujuria también tiene que ver con el gozo por el dominio de otros, que se acerca como a los rasgos psicopáticos en algún sentido. Es como el gozar dominando a otros, gozar dominando situaciones, manipular, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Bueno, Felipe, creo que ya ha sido suficiente. Sí, estamos Algo bien. te Bueno, digo, el como Chris que no volvió nunca más.
así que nos vamos a tener que comunicar espiritualmente nomás de aquí en adelante. A lo mejor se disolvió. Se disolvió, así que bueno. Saludos a todos y eso, nos estamos viendo. Estamos viendo pronto. Adiós. Saca el live y conversamos un poquito. Ajá. A ver.